Ahora sí, muy buenos días, mis queridos alumnos. Después del receso de las solemnes, tenemos el privilegio, la alegría de una clase dedicada a Otto Kemper. ¿Quién es Otto Kemper? ¿Por qué el profesor habla con tanto bombo y platillo de este psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, que nació en Viena en 1928? Pero, atención, ¿qué está pasando acá? Otto Kemper en la Universidad Católica. Otto Kemper en el canal UC. ¿Qué es esto? Otto Kemper ha viajado a Chile. Señoras y señores, Otto Kemper es en parte chileno. A la corta edad de 6 años, viajó con su familia desde Viena para radicarse nada menos y nada más que en Chile, en Valparaíso, donde hizo sus estudios escolares y donde estudió medicina y psiquiatría. Posteriormente, ya lo vamos a ver, va a ir a Estados Unidos por una beca que se ganó de la Fundación Rockefeller, donde va a ser un tremendo desarrollo como psiquiatra, como psicoanalista. Se convertirá en el jefe del centro médico de Cornell, se convertirá en analista didáctico, o sea, formador de psicoanalistas y supervisor de la Clínica de Columbia, miembro docente del Instituto Psicoanalítico de Nueva York y asesor ejecutivo de la Asociación Psicoanalítica de Estados Unidos. O sea, es una eminencia que todavía está vivo, además. El doctor Otto Kemper. Bueno, este es un orgullo, ¿cierto? Digamos, es un psicoanalista renombrado que te habla de sopaipillas, empanadas y si se enoja contigo te tira un garabato, ¿sí? A los chilensis, ¿cierto? Pues bien, este psicólogo, o sea, en realidad psiquiatra, este psiquiatra psicoanalítico, eh, tiene un rol importantísimo en el desarrollo del psicoanálisis. ¿Se acuerdan cuando veíamos los exponentes principales de la psicología de la escuela del yo y veíamos los psicólogos principales de la escuela de las relaciones objetales? Si se acuerdan bien, en ambos listados estaba presente Otto Kemper. Pero profesor, ¿cómo puede ser? O es de allá o es de allá, o es bueno o es malo, o es pecho malo o es pecho bueno, pero no puede ser. No, este es integrado, este es pecho bueno y pecho malo. Reúne en sí mismo ambas corrientes. Otto Kemper es el gran conciliador o sintetizador de, de las distintas ramas del psicoanálisis, luego también del psicoanálisis y la psiquiatría. Hay que entender que los psiquiatras históricamente no necesariamente eran afines al psicoanálisis, de hecho muchos eran muy resistentes. Otto Kemper es, por así decir, el constructor de puentes. Después de Otto Kemper, todos los psiquiatras estudian algo de psicoanálisis. De alguna manera, él valida el psicoanálisis en las categorías psiquiátricas. Por lo tanto, muchas de las ideas conceptuales de Otto Kemper son universalmente reconocidas. Por ejemplo, conceptos como estructura de la personalidad, estructura limítrofe, son conceptos que cualquier psiquiatra y actualmente cualquier psicólogo entiende o debería entender, sea o no sea psicoanalítico. Por lo tanto,
La relevancia de Otto Kemberg es grandísima. Acerca de Otto Kemberg, vamos a estudiar dos elementos solamente, habiendo ya explicado la relevancia, ¿cierto? Como el gran sintetizador o conciliador dentro del psicoanálisis y entre el psicoanálisis y la psiquiatría o las ciencias biológicas, ¿cierto? Vamos a estudiar dos aspectos principales de los planteamientos de Kemberg. Por una parte, la entrevista estructural, y en segundo lugar, la estructura de la personalidad. Para aquellos que ya han empezado a leer y que están preparando con esmero el control número 4, o número 3, ya no, le perdí la cuenta, a ver. Número 3, profe. El control número 3, el texto a leer es justamente de Otto Kemberg. Y justamente trata en su primera parte sobre la estructura de la personalidad y en la segunda parte sobre la entrevista estructural. Así que, digamos, toda la clase que hoy día yo les voy a exponer, ustedes también la pueden posteriormente profundizar, estudiar del mismísimo Otto Kemberg a la hora de estudiar para el control y de leer su texto. Voy a partir por la estructura de la personalidad. Entonces, ¿cuál es el antecedente? Antes que empiecen a anotar estos 4 parámetros que están en la hoja. Atentos con los antecedentes. Recordemos que ya Anna Freud había planteado que era más importante comprender los mecanismos de defensa de una persona que la interpretación de un conflicto específico. Dicho en jerga de sabiduría popular, para el psicoanalista es más importante enseñarle a pescar al paciente que darle un pescado. ¿Qué significa esto? Como veníamos diciendo, para el psicoanalista es más importante que el paciente descubra cuáles son sus métodos de defensa habituales con los que enfrenta todos los conflictos en general, a simplemente ayudarle a elaborar uno de esos conflictos. El paciente, conociendo cuáles son sus mecanismos de defensa, ya sabe en general cuáles son sus tendencias frente a los problemas. Sabe cómo evade o cómo enfrenta. Por lo tanto, pasamos de una noción en la cual es más importante la estructura, por así decir, el mecanismo de defensa predominante, que el conflicto particular de un cierto momento. Pues bien, Otto Kemberg continúa con esa idea y asegura que hay otras 3 parámetros que es importante conocer en la personalidad. Más allá del conflicto particular, más allá de si hoy día estoy depresivo porque me echaron un trabajo, o si hoy día estoy con un ataque de histeria porque estoy reprimiendo que me gusta la polola de mi mejor amigo. Más allá del conflicto particular, Otto Kemberg dice, el psiquiatra, el psicólogo debe comprender 4 cosas, 4 aspectos que son estructurales. Es decir, que se juegan en el modo, en todas las cosas que hace el paciente. Primero, la identidad del yo. En pocas palabras, la identidad del yo se puede definir como el concepto que la persona tiene de sí misma. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a un alumno, ¿y quién eres tú? Entonces el alumno dice, mira, yo me llamo tanto, tengo tantos años, estoy estudiando psicología, vengo de una familia tal y tal y tal, yo me definiría como una persona inquieta, interesada por los temas de psicología, pero también me gusta
las artes, me gusta pintar. Entonces, la persona me va contando una especie de narración sobre quién es. Esa es la identidad, ¿cierto? Que en parte explica quién eres tú y en parte también te distingue de las demás personas. Pues bien, la identidad del yo no es otra cosa que como el modo en que el yo se ve a sí mismo, ¿cierto? Recordemos que en el psicoanálisis, cuando eh, están las tres instancias psíquicas, yo, ello y superyo, y cuando yo converso contigo, estoy conversando con tu yo. Entonces, cuando yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? O tú respondes la pregunta, ¿quién soy yo? Respondes por la identidad del yo. ¿Ok? Entonces, lo primero en que se fija Kember es si acaso esta identidad está integrada en palabras de Kember, lograda. ¿Qué significa identidad lograda? El logro de la identidad es un concepto que Kember toma del psicólogo Erik Erikson, ¿cierto? Este famoso psicólogo que plantea el ciclo vital, quien plantea además que el logro de la identidad ocurre hacia el final de la adolescencia, ¿cierto? Pues bien, Kember plantea que una identidad lograda o integrada es aquella que incorpora en sí mismo los objetos buenos y malos. O sea, está pensando en las categorías de Klein. ¿Se acuerdan de Klein cuando hablaba de que lograba integrar a la madre como un ser con el pecho bueno y malo dentro de ella y que eso le permitía a la vez verse a sí mismo como un self o un yo que es completo, con aspectos positivos y negativos? ¿Se dan cuenta cómo está integrando a Anna Freud con Melanie Klein? ¡Qué maravilla! Profe, Después las preguntas, perdón, Paulina. Al final voy a sí, hacemos un espacio para precisiones. Entonces, identidad lograda es cuando uno es capaz, por así decir, de hacer una narración coherente sobre uno mismo, incluyendo aspectos positivos y negativos. Por el contrario, la identidad difusa o identidad no lograda es aquella que está como fragmentada, en la cual hay como aspectos de mí que no conversan con otros aspectos de mí, que no se integran, que no se sintetizan. Como por ejemplo, este paciente que alguna vez yo les comenté, que llevaba como dos vidas, padre y esposo ejemplar, pero con los amigos consumía cocaína y frecuentaba prostitutas. Y estas dos partes de su persona nunca se encontraban, eran como dos vidas paralelas, ¿cierto? Durante muchos años. Entonces, uno puede decir sobre personas como esta, o sobre personas que, por ejemplo, se ven como totalmente malas. Ay, es que todo en mí está mal, es que yo soy todo un fracaso, no hay nada en mí bueno. O personas por el contrario, es que yo soy lo mejor, soy el Maradona de la vida, soy Che, es que en mí todo es bueno, soy lo más grande, yo no me equivoco. No te equivocas, pero tienes la identidad no lograda. O sea, compadre, difusión de identidad, te fuiste donde Kember. Entonces, eh, estas dos posibilidades, identidad lograda o integrada versus identidad difusa o no lograda. ¿Mm? Segundo parámetro que forma parte de la estructura de la personalidad, el juicio de realidad. El juicio de realidad, en palabras, digamos, más inmediatas, eh, consiste en la capacidad de distinguir entre los aspectos subjetivos de mi psiquismo, de mis sentimientos y los aspectos objetivos de la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir que eh,
o sea, alguien, por ejemplo, puede decir, es que me gustaría bajar más de peso porque estoy muy gordo. Entonces yo le puedo decir, a ver, pesémonos. Nos pesamos y le digo, mira, tu peso está dentro del rango para una persona de tu estatura, de tu edad. Entonces esa persona me puede decir, ah, entonces lo que me pasaba a mí era una simple sensación de estar gordo, pero en realidad no lo estoy. ¿Se dan cuenta? Tenía una sensación o un sentimiento de estar gordo, pero en realidad, el lenguaje lo dice todo, en realidad no lo estoy. O sea, subjetivamente me sentía de una manera, pero objetivamente no lo estaba. Entonces, quien tiene el juicio de realidad se llama conservado, sería, eh, sería aquel que es capaz de distinguir entre este mundo intrapsíquico y el mundo extrapsíquico o real. Distinguir entre lo interno y lo externo. Distinguir entre el yo y el no yo. O sea, entre el yo y todo lo que no es el yo, que está fuera del yo. ¿Cómo sería un juicio de realidad eh, no conservado o alterado? Por ejemplo, una persona que dice, eh, esa balanza en la que me pesaste está trucada. Tú la has alterado para que yo crea que no estoy gordo, porque tú me quieres perjudicar. Paranoia se llama esto. El paranoide siente que todo el mundo le quiere perjudicar o perseguir. Digamos, hay muchas personalidades que son proclives a las teorías conspirativas. Aquí hay un link entre las personas, digamos, las personas que tienen alterado el juicio de realidad suelen ser personas que enganchan muy fácilmente con las teorías conspirativas. ¿Por qué? Porque las teorías conspirativas no resisten por así decir, el chequeo de la realidad. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes a los terraplanistas. Son un grupo de personas que aseguran que la Tierra es plana y que ha sido un engaño. Estas fotos de la Tierra redonda son un montaje, que el hombre nunca llegó a la Luna y todas esas cosas. Entonces, uno como psicólogo, cuando ve a alguien como tan apasionado con esa idea y tan también incapaz de rebatir los argumentos racionales o de sospechar de todos los argumentos como engaño, en vez de ser capaz de hacer un diálogo científico, tú dices, aquí puede ser que haya una alteración en el juicio de realidad. Bueno, en un caso máxime, esto ocurre en el caso de la esquizofrenia o la psicosis, cuando la persona, por ejemplo, puede asegurar que es Napoleón y anda por la calle así, como las estatuas de Napoleón, y dice, no, si yo nunca me morí en la isla de Santa Elba, yo escapé. Entonces el psiquiatra le pregunta, pero ¿cómo escapaste? Nadando. Pero es que de la isla de Santa Elba a la costa más cercana son 7 días nadando. No es que yo puedo nadar un mes. Soy Napoleón. Oye, pero Napoleón es del siglo XIX. O sea, o sea, ¿cuántos años tienes tú, Napoleón? Tengo 193 años. ¿Y cómo es posible que tengas tanto? Bueno, en la Biblia hablan de Matusalén, que tiene 800 años. El psiquiatra empieza a decir, aquí hay una persona que tiene alterado su juicio de la realidad. ¿Se entiende? Ahora, si nos ponemos finos, hay una distinción, en el juicio de realidad podemos hacer una distinción más sutil. Está el juicio de realidad conservado, está el juicio de realidad alterado, y entre medio podríamos ubicar a aquellos que tienen alterado, atención, el sentido de realidad. Sentido de realidad significa que interpretan las cosas de una manera bizarra, que es distinto a perder contacto con la realidad. Por ejemplo, un psicótico
puede decir, ¿les gusta mi caballo? Miren el lomo. Ah, ya. Miren, miren qué lindo. ¿Les gusta el pelaje? Miren, pero qué fino. Porque, por así decir, el psicótico no distingue entre su imaginación y lo que los sentidos muestran. En cambio, por ejemplo, alguien sí puede saber que aquí no hay ningún caballo, pero, eh, pero interpretar equivocadamente la realidad. El sentido de realidad es una interpretación bizarra de la realidad. El sentido de realidad alterado, perdón. El sentido de realidad alterado significa que la realidad se reconoce, pero se interpreta de una manera bizarra. El caso del paranoide, por ejemplo, es una alteración del sentido de realidad, porque reconoce que hay una balanza, pero cree que la balanza ha sido alterada por el psicólogo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces tenemos juicio de realidad, sentido de realidad. Y finalmente, digamos, en el peor de los casos, ambos, juicio y sentido, alterados o perdidos. Y en el mejor de los casos, juicio y sentido conservados o mantenidos. Tercer parámetro, mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa ya lo había anticipado Anna Freud, ¿cierto? Son, digamos, las defensas. Bueno, estoy definiendo con la palabra, no conviene, no conviene definirlo así, pero eh, son los procedimientos con los cuales el yo eh, no quiero decir se defiende, eh, mediante los procedimientos mediante los ¿Se cuales escuda? se escuda frente a la realidad externa o a las amenazas de las instancias psíquicas internas, del ello y superyo. ¿Cierto? Que básicamente, o también se puede decir que es como el modo en que el yo se defiende ante la ansiedad, porque la ansiedad viene provocada del superyo que quiere castigar, del ello que pide descarga de placer o de la realidad que pone límite. Entonces, los mecanismos de defensa ya los hemos estudiado, son múltiples. Y Kemberg va a categorizarlos entre los que él va a llamar mecanismos de defensa más primitivos, que están, digamos, que son aquellos que están en torno al mecanismo de escisión. Y los mecanismos de defensa maduros, que por ejemplo, él pone, por ejemplo, la racionalización, la sublimación, y otros que en el fondo son parte de personas que se consideran eh, dentro de la salud mental, ¿cierto? Aunque recordemos que para el psicoanálisis no hay nadie sano completamente. Cuarto parámetro, relaciones de objeto. Esto está tomado literalmente ¿de quién? De nuestra amiga Melanie Klein, ¿cierto? Según el cual yo puedo percibir a los objetos como por partes o como un todo, como pecho malo y pecho bueno, o como una integración de ambas cosas, ¿cierto? Y aquí tenemos los 4 parámetros de la estructura de personalidad. En resumen, según como el paciente tenga o esté configurado en cada uno de estos parámetros, entonces participa de alguna de las estructuras de la personalidad que voy a mostrar a continuación. Esta es la genialidad de Otto Kemberg. Él plantea 3 estructuras de la personalidad: neurótica, limítrofe y psicótica. ¿Por qué es genialidad? Porque antes de Otto Kemberg, los psicoanalistas solamente distinguían 2. Distinguían a los neuróticos y a los psicóticos. Kemberg tiene la genialidad de distinguir
una configuración psíquica que tiene muchos aspectos neuróticos, pero no calza del todo, que tiene algunos aspectos psicóticos, pero tampoco calza con ello. Y entonces él pasa como a delimitar un territorio que no existía en psiquiatría ni en psicoanálisis. Esto es brillante, ¿se dan cuenta? Encuentran una nueva categoría, la estructura limítrofe. Aquí ustedes pueden ver este cuadro que están viendo aquí. Pregúntenle a la profesora Macarena o al profesor Nicolás. Es un cuadro que hay que grabarse a fuego, porque toda la vida, cuando converses con cualquier psicólogo o psiquiatra, vas a tener que conversar de este cuadro. ¿Ya? Por lo tanto, esto sáquenle foto de pantalla, yo igual se los voy a subir, tatúenselo, sáquenle una foto y pónganlo detrásito del carnet de identidad, imprímanlo y pónganlo en el techo de la pieza para que apenas despierte lo mire, sueñe con él, juegue con los compañeros a completarlo. Este cuadro es importantísimo y básicamente muestra cuál es, cómo está, digamos, en qué está cada uno de los 4 parámetros que acabamos de definir, cómo está cada uno de ellos en cada estructura de personalidad. Por lo tanto, yendo desde arriba para abajo, en el neurótico, la identidad del yo está lograda. El juicio de realidad está conservado, se mantiene. Es decir, distingue entre yo y no yo. Los mecanismos de defensa son maduros, organizados en torno a la represión y con mecanismos de defensa altos, como les contaba yo, sublimación, racionalización. Y las relaciones de objetos son totales. Esta sería la persona más sana. Luego tenemos la estructura limítrofe, que ya no tiene la identidad del yo lograda, sino que es difusa. Cuando tú le preguntas a un limítrofe acerca de sí mismo, empieza a decirte cosas que no se conectan bien. Por ejemplo, te dice, yo soy, no sé, me encanta la psicología, pero nunca quisiera ser psicólogo. Entonces uno como psicólogo como que espera un poquito y después le dice, oye, hay algo que no me cuadra de ti. Me dices que te interesa la psicología, incluso estás estudiando psicología, pero no quieres ser psicólogo. Bueno, sí, pues si uno puede estudiar algo para no dedicarse a eso, eh, pero tú vas a invertir 5 años de tu vida para estudiar algo en lo que no quieres trabajar. Bueno, pero es que 5 años es muy poco, en un abrir y cerrar de ojos. Además que después yo puedo estudiar otros 5 años otra cosa, otros 5 años. Oye, y ¿y cómo piensas financiar todas esas carreras? No, mira, yo vendo alfajores en la clase y vendiendo alfajores se gana mucho dinero. Entonces tú empiezas como que es como podría decir uno, es como sanguchito de palta. Le empiezas a preguntar y empieza como se sale la palta por el lado. O como se dice, empieza a hacer agua la persona, empieza a contradecirse. En el mejor de los casos, la persona es capaz de decir si en realidad lo que he dicho suena raro. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, la persona no se da cuenta. Y, y efectivamente, es una falta de coherencia en la identidad. O alguien te dice, no, mira, yo creo en la fidelidad, yo creo en el matrimonio, pero unas canitas al aire, cualquiera se las pega. Ya, ya, y, pero tú crees en la fidelidad, sí, bueno, pero, pero uno puede ser fiel y igual pegarse unas canitas al aire. Total, no sé, mientras no se entere. Oye, pero entonces, como que algo no cuadra, ¿se entiende? La persona se empieza a describir en sus opciones o en su manera de ser y no cuadra. Entonces, entonces se produce esto, ¿cierto? Está la persona
que con difusión de identidad. Sin embargo, el limítrofe mantiene el juicio de realidad. Esto es importante porque el limítrofe se parece al psicótico en la identidad del yo, en el sentido de que la identidad es difusa o desorganizada. Pero comparte con el neurótico el juicio de realidad conservado. O sea, podrá ser muy incoherente, pero para el psicótico, o sea, pero para el limítrofe, un auto es un auto. Son bromas, ¿cierto? Un barco es un barco. Y no se va a equivocar con eso. Y los barcos son para navegar. Y si yo te paso una pesa, digamos, probablemente no está truqueada, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que predominan en el limítrofe? Más bien primitivos, predominando la escisión. ¿Y cuáles son sus relaciones de objetos? Son parciales. O sea, en pocas palabras, pareciera ser psicótico, pero tiene el juicio de realidad conservado. Ahora, si uno quiere ser un poquito más fino, el limítrofe mantiene el juicio de realidad cierto, pero muchas veces altera el sentido de realidad. Eso que veníamos hablando. No es que confunda un barco con un auto, pero a veces le da un sentido un poco extraño a las cosas. Finalmente está el psicótico, que lamentablemente tiene todos los parámetros en su estado inferior. La identidad difusa, el juicio y sentido de realidad alterados, mecanismos de defensa primitivos, predominio de la escisión y relaciones objetales parciales. ¿Cuál es la relevancia de las estructuras de la personalidad? Atención. Primera cosa, primer punto. No confundir estructura de la personalidad con trastorno de la personalidad. Son dos cosas nada que ver. El trastorno de la personalidad es una categoría del DSM. La estructura de la personalidad es una categoría propuesta por el psicoanálisis de Otto Kemper. Mientras que el trastorno de la personalidad habla de un cierto trastorno específico, la estructura habla del modo en que las personas experimentan y enfrentan a los otros, a la realidad y a sí mismos. Por lo tanto, no son lo mismo. En esta misma línea, no confundir, y esto puede ser un poco confuso, no confundir estructura limítrofe con trastorno de la personalidad limítrofe. El trastorno de la personalidad limítrofe es un trastorno dentro del clúster B de los trastornos de la personalidad del DSM-5. La estructura limítrofe es una de las estructuras propuestas por Otto Kemper en relación a cómo el yo enfrenta la realidad a sí mismo y a los demás, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Lamentablemente tiene el mismo nombre, por lo que tiende a confundirnos. Pero no. Entonces, usted cuando escuche la palabra limítrofe, inmediatamente que prenda su radar. Cuando me dijo limítrofe, ¿se refería a estructura o se refería a trastorno? Entonces, si alguien te dice, no, es que este es limítrofe, usted como buen estudiante dice, ¿se refiere al limítrofe como trastorno de la personalidad o como estructura de la personalidad? Si la persona es seria, debería decirte cuál es.
¿Ok? Entonces, punto 1, no confundir. Punto 2. Todos los trastornos de la personalidad del DSM se pueden dar en cualquiera de estas tres estructuras. Por lo tanto, puede haber un narciso de estructura neurótica, un narciso de estructura limítrofe o un narciso de estructura psicótica. Puede haber una persona con crisis de pánico de estructura neurótica, con crisis de pánico de estructura limítrofe o con crisis de pánico de estructura psicótica. Es decir, interactúan estas tres estructuras con todos los trastornos del DSM, los trastornos del eje 1 y del eje 2. De ahí que conocer, por ejemplo, conocer el diagnóstico del DSM de una persona no nos autoriza a hipotetizar estructura de personalidad. O sea, alguien me puede decir, mira, este paciente tiene, no sé, trastorno de la personalidad eh, antisocial. Y uno todavía no sabe cuál es su estructura. O al revés, uno puede saber que la estructura de alguien es limítrofe, pero no por eso puede adivinar cuáles son los trastornos que pudiera tener. Interactúan. Pero esto sí que es bueno saberlo, porque es muy distinto sufrir de crisis de pánico si es que eres neurótico a si es que eres limítrofe. Es muy distinto, porque el limítrofe cuando sufre la crisis de pánico, digamos, va a percibir lo amenazante de una manera tremendamente difusa, tremendamente como escindida. Por lo tanto, le va a calar más hondo, le va a costar más tratarlo y trabajarlo. En cambio, un neurótico con crisis de pánico puede ir a unas charlas sobre crisis de pánico, puede asistir a psicoeducación y sin hacer terapia puede dejar las crisis de pánico para siempre. Por eso es que algunos libros de autoayuda les sirven a algunas personas, por ejemplo. Porque, digamos, son bastante sanitas, entonces lo leen, aplican y cambian. Otros, en cambio, el libro de autoayuda no les sirve. Por poner un ejemplo, para que vean que las estructuras interactúan. Y lo mismo, una crisis de pánico en una persona psicótica es mucho más difícil de tratar. ¿Se dan cuenta de la relevancia de este cuadro? Este cuadro y estas ideas son compartidas, como les decía yo, por prácticamente todos los psicólogos. Quizás sean más reticentes los psicólogos de escuelas como humanista, que son reticentes a cualquier etiqueta o diagnóstico, pero incluso ellos conocen de esta materia. ¿Me explico? Esta materia es universalmente conocida y es una hipótesis acerca de la personalidad que es, digamos, que ha sido muy poco refutada. La estructura de personalidad, eh, digamos, se fija y se va construyendo especialmente a partir de las interacciones de la primera infancia. Recordemos el esquema de Melanie Klein, la importancia que tiene el otro en su capacidad de acoger y de proveer de experiencias positivas al yo para ayudarle a pasar desde la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Por lo tanto, también el cuidado, las primeras experiencias son cruciales, por ejemplo, en que se logre relaciones objetales totales, en que se logre una identidad lograda o integrada, o en el descubrimiento de mecanismos de defensa más maduros. Exacto.
el estilo o el estilo de apego o afectivo tiene mucho que decir. Entonces, estas estructuras se fijan o se condicionan desde muy temprana edad y son muy estables a través del tiempo, son como estructuras de un edificio que son muy difíciles de cambiar. Lo cierto es que digamos, una psicoterapia que pretende cambiar una estructura de personalidad no toma 2 o 3 meses. Puede tomar años, porque implica una especie de reingeniería del edificio. ¿Es posible? Sí, es posible, pero con mucha paciencia, con mucho trabajo terapéutico, se puede. Y las personas pueden pasar, por ejemplo, de una estructura más bien limítrofe a más bien neurótica. Digo más bien, porque esto tampoco es blanco o negro. Como también puede pasar que una persona con muy malas experiencias en su vida pueda descender de estructura también. Entonces, esto es lo que tenemos, digamos. Este es el gran aporte de Otto Kemberg en cuanto a la comprensión de las estructuras de la personalidad. Ahora, ¿qué estoy escuchando? ¿Se nubló? ¿Se nubló allá también? Está nublado, escuchen la lluvia. Es el momento mentí de la mañana. Adelante, estudios. Sí, necesito compartir pantalla. Ya, bienvenido a un nuevo Momento Menti. Por favor, ingresen a la página web que puso la profesora ahí, con el código que aparece en pantalla. También voy a copiar en el chat. A ver si han estado prestando atención a la clase. Profe, el código como que no funciona. Ahora poner nuestro ID primero. Que depende de lo que le pregunten, porque a veces pregunta primero el ID, Sí. su usuario, y después poner el código. El código tienen que ponerlo sin espacio. Oye, Eh, pero te dice prepárate para jugar. ¿O qué Sí, sea eso? ¿Cómo lo ahí espero? está el código. Ahí está. Es que es el segundo que envió la Ah, profesora. sí. si se pusieron mal su ID no hay problema, porque vamos a preguntarle de nuevo. Ya, 30 segundos más y empezamos. Cinco segundos más. Y empezamos entonces el momento Menti.
por favor anoten su número de alumno para poder registrar su participación. Como decíamos antes, la participación de todas las personas que anoten su ID se cuenta como participación en la clase, así que por favor anoten bien su número, no tener problema después. Ya. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a la primera pregunta de materia. Muy bien. Aquí Pucha, no otro alcancé a contestar. Kernberg no se le reconoce por considerar las visiones latinas y anglosajonas del psicoanálisis. Si bien pudo haberlo hecho, pero no se le reconoce por eso. Lo que sí hace es sistematizar la evaluación de la estructura de personalidad, por entrevista de estructura de personalidad. También concilia los aspectos de psiquiatría con el psicoanálisis unificando lenguajes. Y también integra las teorías de Freud, de Sigmund Freud y Melanie Klein. Así que ahí muy bien las respuestas. Vamos a la siguiente. Muy bien, son 3 estructuras de personalidad. A diferencia de las dos que proponía en un principio el psicoanálisis, ¿cierto? Que era neurótico y psicótico. Y 4 y 5 no corresponden. Así que con 3 estamos bien, que son psicótico, limítrofe y neurótico, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Están listos? Eh, Oh, sería entretenido que las pruebas fueran así. sí, está bueno. Ya, muy bien. Tienen clarísimo ahí que el juicio de realidad sí es un parámetro de estructura de personalidad, igual que las relaciones de objeto, que es un concepto de Melanie Klein, y los mecanismos de defensa, que es un concepto de Anna Freud. La identidad del ello está mal porque es la identidad del yo, ¿no es cierto? Así que bien por poner atención en clase. Y ahora vamos a la última pregunta. Excelente, ya, muy bien. Entonces ahí, cierto que está neurótico y psicótico como categorías estructurales que eran propuestas por el psicoanálisis anterior. El paranoide no existe, pero el limítrofe es la nueva categoría que postula Kernberg y que, como su nombre lo indica, es un límite entre las categorías de neurótico y psicótico, estructura de personalidad. Entonces vamos a ver ahora quiénes fueron los ganadores esta vez.
Está muy, muy peleado la primera parte, en primer lugar, ¿cierto? Pero bueno, felicitaciones a sea quien sea esta persona eh, por haber tenido el mejor puntaje y también a todos por participar. Bueno, felicitaciones, Cintia. ¿Fuiste tú? Sí, profe, es que le digo que porque las otras veces también había salido yo, entonces, no sé, por eso. Si se lo puede dar al segundo lugar sería mucho mejor para que también las otras personas puedan como tener los puntos. No, no, aquí nadie tiene puntos por ser primero o segundo, para que no se preocupen. Un reconocimiento social solamente. No, no es nota. Ya, profe, gracias. Así que felicitaciones por tener todas buenas. La Estimados y mayoría. estimadas, queda una cosa más que ver antes de cerrar el capítulo de Otto Kemberg. Como yo les decía, Otto Kemberg, además de la estructura de la personalidad, propuso la entrevista estructural. La entrevista estructural es la herramienta de diagnóstico para poder descubrir la estructura de personalidad del paciente. Ustedes sabrán que psicólogos y psiquiatras, para poder conocer el diagnóstico de un paciente, realizamos entrevistas que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, abiertas, etc. Otto Kemberg propone una entrevista que él le llama estructural, porque, no porque sea estructurada, sino que porque logra descubrir la estructura. Voy a decir poquitas cosas sobre la entrevista estructural. Primero, a diferencia de la estructura clásica de las entrevistas psiquiátricas, que son como de árbol de decisiones, como si responde que sí, pregunto esto, responde que sí, que responde que no, como un árbol de decisiones, esta es como un círculo en la cual se tocan los temas y después se vuelve a tocar el tema y en la cual se vuelve después a pasar por el tema varias veces. No es que se pregunte una sola vez algo y se descarte para siempre. Los temas se van, o las áreas se tocan varias veces y se vuelve sobre ellas, como en círculo. Segundo, se centra, como dice la lámina, en los síntomas, conflictos o dificultades que presenta el paciente en los modos particulares en que refleja en la interacción del aquí y el ahora con el entrevistador. O sea, el entrevistador, en pocas palabras, quiere ver él con sus propios ojos la identidad del yo, los mecanismos de defensa, el juicio de realidad y las relaciones objetales. Las quiere ver aquí y ahora, no lo que le contaron que alguna vez pasó o lo que podría pasar. Quiere, quiere ver aquí y ahora la estructura de la personalidad. Hay una persona que ha hecho un comentario fantástico porque ha entendido bien para clasificar la estructura de la personalidad. Muy bien. Ahora sí, está corregida la diapositiva. Por lo tanto, ¿cómo se logra ver la estructura aquí y ahora? El entrevistador debe lograr que el paciente se angustie. OMG, ¿cómo? Hay que incomodar al paciente, hay que hacerle preguntas difíciles. Sí, claro, lo vamos a angustiar, le vamos a hacer preguntas difíciles, con amabilidad, pero lo vamos a confrontar. Le vamos a decir, por ejemplo, que lo que dijo antes y lo que dijo ahora es inconexo, y vamos a ver cómo reacciona. Si reacciona bien y dice, por ejemplo, oye, en realidad tienes razón, probablemente es una estructura alta. Si dice, no,
¿Por qué me dices eso? ¿Me quieres perjudicar? ¿Me quieres hacer daño con tu entrevista? ¡Ah! Puede ser una estructura limítrofe. Y si al ser confrontado el paciente dice, no, porque bueno, porque yo puedo ser Napoleón y Jesucristo al mismo tiempo y no pasa nada, y puedo ser todo junto, y además puedo estar viviendo en el siglo XXI y ser Luke Skywalker. Yo soy el hijo de Luke Skywalker. ¿Me explico? Entonces, si empieza con eso, estructura psicótica. O sea, el psiquiatra, digamos, parte con preguntas generales y suaves, pero de a poquito empieza a recabar información, a entrar en lo específico, a confrontar y a pedir clarificación de cosas que no le quedaron claras. Por ejemplo, usted antes dijo que le gustaba la psicología, pero que no quería estudiar psicología. Explíqueme un poco más acerca de eso. Eso, o sea, acláreme. Y de esas aclaraciones puede salir un discurso muy integrado, como ejemplo, sí, mira, que me gusta no significa que yo quiera estudiar, la verdad es que yo quiero estudiar no sé qué, pero esto me gusta y lo quiero tener como un complemento. Súper razonable lo que está diciendo. Entonces, en pocas palabras, la entrevista estructural pasa por varias áreas, insiste en algunas, interpela, clarifica, pide coherencia. Y en todo eso se ve con los propios ojos, aquí y ahora, en las reacciones del paciente, en las caras que pone, en los gestos que hace con el cuerpo, cuál podría ser su estructura de personalidad. Entonces se combina examen mental, que es lo típico que los psiquiatras buscan ver en un paciente, con la exploración psicodinámica o psicoanalítica, juntas. Y eso es todo lo que vamos a decir de la entrevista estructural, porque no quiero que profundicemos. En la misma línea, y para alivio de ustedes, el texto que entra la próxima semana va a ser acortado. El texto tiene 2 capítulos, va a entrar completamente el capítulo de la estructura de la personalidad, y el capítulo de la entrevista estructural va a ser acortado. ¿Ok? Les voy a decir exactamente cómo va a ser acortado, pero además se los voy a aclarar por mail o mensaje de Finis. A ver, para que se hagan una idea, les voy a compartir el PDF. Este es el PDF del texto que entra a la próxima clase. El capítulo primero, diagnóstico estructural, entra completo. Y el capítulo 2, que se llama entrevista estructural, entran 3, entra hasta acá, justo antes de donde dice fase inicial. Es decir, hasta la página 27. Por lo tanto, no tienen que leer 46 páginas, tienen que leer 27 páginas. ¿Ok? Hasta ahí. Y este es el círculo del que yo les hablaba. Aquí está. Bien, estimados, ahora sí. Esta ha sido una explicación muy breve de Otto Kemper. Me hubiera encantado haber hablado más de este autor tan interesante que está vivo y que es chileno, que come marraqueta, empanada, chicha y vino tinto, ¿cierto? Es un orgullo, ¿cierto? Pero bueno, la verdad es que dentro de los límites de nuestra asignatura podemos llegar hasta acá. Así que damos un espacio ahora para comentarios, preguntas, partiendo por Catalina Ramírez, que tiene la mano levantada hace un ratito. Hola, profe.
en relación a lo que estamos viendo de la entrevista estructural, como que esa sería la única instancia donde Otto Kemper se sale como un poco del rol de psicoanalista, porque igual como que empuja al paciente a la situación de angustia, y como que recordé que en el psicoanalismo como que el terapeuta como que casi espera que el paciente hable solo. Entonces esa era mi duda. Es muy buena tu observación y, y tienes totalmente razón. Lo que hace Otto Kemper no es lo que hubiera hecho Freud. Y eso muestra que efectivamente el psicoanálisis no se quedó pegado en las afirmaciones de Freud. El psicoanálisis con los post-freudianos fue evolucionando, fue cambiando, no solamente en los énfasis, sino que incluso en procedimientos. Otto Kemper es una muestra de una evolución del psicoanálisis que se acercó a la psiquiatría y al espíritu del siglo XX. Y en ese sentido, el procedimiento de Otto Kemper no es completamente ortodoxo como Freud hubiera querido. Implica un cambio. Y eso, bueno, porque Otto Kemper se forma en Estados Unidos, ¿cierto? Se forma al alero de los psicólogos del yo que escaparon desde la Alemania nazi hacia Estados Unidos. Y por lo tanto, la versión del psicoanálisis que a él le llega tampoco es la de Freud directamente, sino que es, ya él viene a ser como nietito, un nietito de Freud. Y por lo tanto, tampoco es completamente fiel a todo lo que Freud dice, si bien lo conoce perfectamente. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. Vicente Flores. Sí. Profe, ¿qué pasa con una persona con la estructura de personalidad neurótica, pero que más bien está desequilibrada en un extremo? Onda, con un exceso de futuro y con una constante y desmesurada búsqueda de las causas a los efectos. ¿A qué te refieres con qué pasa? Me refiero a cuál es esta como línea limítrofe entre el neurótico y el limítrofe. A veces es difícil de discernir, porque por supuesto en un adolescente es normal, es esperable que tenga mucho futuro, que imagine algunas cosas fantasiosas, que idealice al enamorarse y todas esas cosas. Es súper esperable un adolescente que sea así. Por lo tanto, no se, digamos, la evaluación tiene que considerar el momento que está viviendo la persona, la etapa vital. Por supuesto que si en un adolescente se espera que sea idealista, que tenga un futuro por delante, ya no se espera lo mismo de un adulto de 30 y tantos años o de un adulto de 50. Entonces, como dices bien, hay que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de evaluar esto. Interesante. Tengo otra pregunta, profe. Juegue. ¿Cómo Kemper se aproximó a estas conclusiones, siendo que antes nadie había como hecho esta observación que hizo él? ¿Cómo Yo creo funciona que esa mente? es clave que Kemper se formó como psiquiatra en la psiquiatría ortodoxa y luego, digamos, se interesó por el psicoanálisis y se comió el psicoanálisis. Y cuando una persona maneja muy bien dos cosas distintas, digamos, tiene la capacidad de relacionarlas. Tal como hizo Catalina Ramírez, que relacionó lo que ella sabía de Freud con lo que sabía de Kemper y dijo, pero Kemper no está siguiendo lo que dijo Freud. Bueno, eso Catalina lo pudo decir porque tenía claro Freud y tenía claro Kemper, o al menos lo que aquí alcanzamos a ver, ¿cierto? Lo mismo pasa con alguien que es experto en psiquiatría y que es experto en psicoanálisis, el hacer puentes, digamos, surge como de manera espontánea. Y esto en las ciencias ha pasado mucho. Por ejemplo, el que inventó el marcapasos, este aparato maravilloso que ayuda al corazón que ha tenido algún infarto, que está débil, adivinen, era un médico y a la vez ingeniero. Entonces, él tenía el conocimiento de la medicina del cuerpo y el conocimiento de los materiales y de la tecnología. Entonces, esa persona pudo concebir algo que junta dos disciplinas. Del mismo modo, Kemper pudo hacer lo mismo, ¿cierto? Bacán. Tengo una última pregunta. Fantástico. Ya.
¿Hasta qué punto una postura paranoide puede ser plausible? Me refiero a esta como especie de persecución, porque igual hay gente que, o sea, hay gente que está siendo acosada y no sé, un montón de cosas donde puede ser plausible hasta cierto punto sentir que todo el mundo está en su contra. Pero no sé, no sabría. Bueno, probablemente una persona paranoide y que piensa que los gobernantes les quieren hacer daño y que toman medidas para matarlos, digamos, no es enfermo en el contexto de la Alemania nazi, Ah, ya, ¿cierto? perfecto. En el contexto de la Alemania nazi tiene toda la razón de que los gobernantes están tomando medidas restrictivas y que quieren matarlos a todos los judíos. Ahí no es conspirativo, ahí es realista. ¿Cuál es la diferencia entre un conspirativo fantasioso y un conspirativo, digamos, que pudiera ser realista? Que se basa en la evidencia. No se basa en lo que quisiera o en lo que sospecha. Se basa en cosas que se pueden comprobar. Por ejemplo, que ayer se llevaron a 100 judíos a un lugar y no sabemos qué pasó con ellos. Eso es una evidencia. Distinto a decir, no sé, que la foto tomada por los astronautas es falsa porque el hombre nunca llegó a la luna y todo eso es un montaje. Es muy difícil de probar algo así o de desmentir porque hay muchas pruebas de que el hombre sí llegó a la luna. ¿Me explico? Sí, profe, comprendo. Muchas gracias. De nada. Al fin y al cabo, esto es súper importante en la psicología, queridos alumnos. La realidad objetiva, el poder, digamos, el punto, digamos, porque la subjetividad resiste mucho. Yo puedo sentir que soy un pez en el agua que estoy buscando a mi hijo perdido. Yo puedo sentir que soy un león que se va a la tierra de Hakuna Matata porque mi papá me abandonó. Yo puedo sentir que soy una abeja que vaga por el mundo buscando flores. Puedo sentir que soy un profesor. Puedo sentir que soy un esposo y el papá de 2 hijos. Al fin y al cabo, el psiquiatra, el psicólogo, independiente de lo que el paciente sienta, constantemente tiene que evaluar cuánto link, cuánto asentamiento hay en la realidad objetiva, en ese espacio que compartimos entre todos. Y ese es el criterio para poder decir si alguien está viviendo una vida coherente o razonable o si alguien está poco a poco enfermando. Hay un criterio de realidad que de alguna manera sigue siendo un punto importantísimo a la hora de evaluar un paciente. ¿Ok? Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte. Vamos a tener un momento en café de descanso. A la vuelta vamos a ir con la teoría de Peter Fonagy. Son las 9:44. ¿Qué tal si volvemos a las 10? 16 minutos de descanso después de esta clase tan densa. Estupendo, profes. Nos vemos.